Buenos días, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Estamos en la clase de termodinámica en la licenciatura de Ciencias Naturales. Mi nombre es Giovanni Acevedo y vamos a ver hoy el tema de calor. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Primero, ¿cuál es el concepto de calor? ¿Ok? Vamos a ir a la teoría y luego ya empezamos con algunos ejemplos que nos pueden ayudar. Forma de energía que se transfiere entre dos cuerpos, bueno, pueden ser más, entre dos cuerpos debido a una diferencia de temperatura. ¿Ok? Es decir, cuando yo tengo un objeto con cierta energía y otro con una energía menor, este que tiene más energía va a transferirle a este de acá. Y va a haber un momento en que ambos objetos van a tener la misma cantidad de energía. Eso es lo que nosotros conocemos como calor. ¿Ok? El calor se puede representar también en movimientos moleculares. El ejemplo más claro es el del agua. Cuando las moléculas del agua no se mueven, no tienen nada de energía, se quedan estáticas, podemos decir que están frías. ¿Ok? ¿Cómo demostramos el calor en el agua fría? Pues en realidad en un sólido, es decir, en un hielo. Lo podemos ver en forma de hielo. Cuando estas moléculas empiezan a moverse un poco más, vamos a pasar del hielo al líquido. Cuando estas moléculas se mueven de en grandes separaciones, esos enlaces están muy extendidos o se separan, pues entonces ya podemos conocer lo que es el gas. ¿Ok? Eso va a ser el calor. Y la forma en la cual vamos a medir nosotros el calor es en Joule. Dentro de nuestro cuerpo se podría evaluar, perdón, se podría utilizar la unidad de caloría o kilocaloría, que sería el concepto real de cómo esta energía está interfiriendo o se desarrolla, más bien, participa dentro de la metabolización de nuestro cuerpo, ¿no? Es este intercambio de energía. Un alimento nos da kilocalorías, el cual nuestro cuerpo lo trabaja, lo desarrolla, aumenta la temperatura y pues así es como nosotros conseguimos la liberación y obtención del ATP, pero bueno, eso es otra cosa. Lo he mencionado, pero pues hay que recalcar que el frío en sí no existe, ¿ok? El concepto real de frío es la ausencia de calor. Nada más que no vamos a estar comentando que hay poquito calor o que hay menos calor, no, estamos utilizando el punto contrario, ¿no? Frío, calor, pero en sí cuando algo está frío es que la cantidad de energía que tiene ese objeto es minúscula. Por lo tanto, se va a acercar al umbral más bajo. Y ese es el concepto que nosotros vamos a darle de frío. ¿Ok? Bueno, esta transferencia ocurre de un cuerpo con mayor temperatura, perdón, hacia el cuerpo con menor temperatura, hasta que ambos alcanzan el mismo, conocido como el equilibrio térmico. Lo que mencionaba, algo tiene demasiado movimiento de energía, otro no tanto, y cuando se terminan mezclando, pues van a tener lo mismo. A esto es lo que llamamos el equilibrio. ¿Ok? Y aquí estoy mencionando un concepto que se puede confundir con calor, que es la temperatura. ¿Qué va a ser la temperatura? Medida de energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. Es decir, sí, es la energía de cómo se está moviendo, qué tan rápido se pueden llegar a mover, pero la temperatura es esa la medición. El calor es la energía transfiriéndose de un punto a otro. Eso va a ser calor. Pero la velocidad en las que se van a medir, esa va a ser la temperatura. Si la velocidad es muy baja, significa que hay poco calor, significa que hay baja temperatura, entonces significa que va a ser frío. ¿Ok? Regresamos al ejemplo del hielo que está congelado. Normalmente la temperatura, aquí sí se utilizan otros grados de, medición, otras unidades de medición, dependerá para
desde el lugar en donde, el país en donde se estén generando esas mediciones. Entonces tenemos los Celsius, los Kelvin y los Fahrenheit. También depende hacia dónde se aplican, ¿no? Algunas son más para los líquidos, otro para gases. Pues como mencionamos, tiene ahí también ciertos tintes en cuanto a la geografía en donde se utilizan cada uno de ellos. Es una medida de nivel de calor o de frío del objeto. Y para poder identificar o para poder conocer de una forma un poquito más sencilla, vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Okay? Previamente yo ya calenté esta agua. Esta es agua caliente. Se ve un poquito amarillenta porque utilizamos tintura para que se pueda apreciar mejor lo que vamos a hacer a continuación. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos un termómetro de mercurio, el cual nos puede ayudar a medir la temperatura para saber qué tanto calor tiene esto. Nada más que nos tardaríamos un poquito, así es que en un experimento estaría bien realizarlo, ¿no? Y aquí tenemos un vaso con hielo. La tintura es para ver cómo el hielo, que es de manera, se presenta aquí cristalizado, el agua cristalizada de manera transparente como todos lo conocemos, pues cómo va a empezar a deshacerse dentro del agua caliente que previamente ya calentamos en un microondas. ¿Okay? Al dejar este hielo aquí, lo que sucederá es que va a haber una transferencia de calor del agua hacia el hielo. Y al existir esta transferencia de calor del agua hacia el hielo, pues automáticamente el hielo perderá o empezará a recuperar, perdón, empezará a recuperar energía. Por lo tanto, ese hielo se va a empezar a deshacer. ¿Ok? Eso es lo que es calor. Ahora, el agua empezará a enfriarse. ¿Por qué se va a empezar a enfriar? No porque el hielo está frío, ¿ok? Le está dando energía, no, sino porque el agua está gastando energía en darle al hielo esa energía y por lo tanto la va a perder, ¿ok? Lo que alcanzamos como el equilibrio térmico. Por eso es que el agua ya no será tan caliente, ni el hielo será tan frío. Se mezclarán esas dos energías para hacer una sola y esa es la que se va a mantener. A menos de que yo vuelva a ingresar otro hielo y de que yo vuelva a calentar esa agua, pues entonces van a volver a cambiar la temperatura, por lo tanto, el calor de nuestro objeto. ¿Okay? Bueno, ¿de qué forma nosotros podemos transferir el calor? Principalmente tenemos tres formas. Tenemos el primero y creo que es el más sencillo que nosotros conocemos, el de la conducción. Y como el mismo nombre lo dice, es cuando un objeto lleva esa energía hacia otro objeto por medio del contacto. Las partículas de un material se calientan y empiezan a vibrar más rápido, transmitiendo esta energía a las partículas vecinas hasta que todas alcanzan el equilibrio térmico, lo que ya habíamos mencionado. Es decir, yo tengo este tazón caliente. Bueno, ya no es tan caliente porque ya le transfirió energía al hielo. Pero si yo pusiera una cuchara de metal aquí, va a haber un momento en que esa cuchara va a empezar a subir esa temperatura. ¿Okay? Se va a empezar a calentar porque el agua está transfiriendo esa energía de calor hacia la cuchara. ¿Ok? Y aunque la cuchara no esté fría, digamos que está al tiempo, una cuchara de metal, ¿no? Va a perder calor, va a perder energía, ¿ok? Porque le está transfiriendo, no porque el ambiente esté muy frío, aunque también, digo, a final de cuentas sí influye, pero en ese momento se va a empezar a enfriar porque hay una transferencia, ¿ok? De nuestra agua a nuestra cuchara. Esa es la primera forma en la cual se transmite el calor. Segunda, la convección. Cuando una parte del fluido se calienta, las partículas se mueven más rápido, ¿no? Como las de los gases. Se expanden y se vuelven menos densas. Es decir, cuando algo no es tan denso, empieza a subir. Es un gas, empieza a subir, lo que hace que asciendan las partículas más frías. El calor sube, lo frío baja.
pero llega un momento en que este va a volver a subir y este se va a enfriar. Y es un ciclo en donde está subiendo y bajando. Esa es una forma de calor, la convección. De hecho, nosotros lo podemos notar porque en nuestras casas, la parte de arriba del techo suele ser más caliente que la parte de abajo. ¿Ok? Y así, no es que el aire de allá siempre se mantenga caliente, no. Hay un movimiento, está circulando constantemente. Por eso es que es muy común que nuestros techos se puedan llenar de humedad por la temperatura que existe allá arriba. La humedad propicia a la creación de patógenos, en este caso serían de hongos, que son los que es la humedad, y pues es un ambiente adecuado para su desarrollo y multiplicación. Y por último, tenemos la transferencia por radiación, que pues tal vez en el ejemplo ahí visual es bastante sencillo de reconocer la transferencia de calor a través de ondas electromagnéticas sin necesidad de un medio material, es decir, no tenemos que tocarlo como tal, ¿no? Esto significa que el calor puede transferirse incluso a través del vacío. El claro ejemplo que tenemos es la temperatura que existe en nuestro planeta Tierra. Es gracias al Sol. ¿Ok? Está a millones de años luz. Y ese calor viene hasta nuestro planeta y pues nos va a proporcionar cierta energía, ¿no? Si nosotros hacemos una fogata y estamos a cierta distancia, se va a percibir el calor. Entre más cercano, lógico, estemos del ser, del objeto que esté irradiando ese calor, más calentura, más temperatura vamos a empezar a, más calor estamos obteniendo, por lo tanto aumentaremos esas temperaturas, ¿no? Si está ahí una fogata y nosotros tenemos frío, pues entre más cerquita estemos, más calientitos nos vamos a poner. Entonces esta es la forma en la cual estamos también obteniendo el calor por medio de la radiación. ¿Ok? Y pues bueno, estos serían los tres mecanismos por los cuales se transfiere el calor y esta es una pequeña parte en la cual podemos llegar a entender lo que es calor y temperatura. Espero haya quedado un poco más claro y pues nada, muchas gracias y hasta luego.